Buenas tardes, chicos. Pues bueno, ya la semana pasada por ahí estuvimos trabajando con ciertas características de las contribuciones, pero es muy importante entender o muy importante señalar realmente qué tipo de funciones nosotros pudiéramos tener o nosotros pudiéramos generar a partir de qué. Bueno, pues a partir de lo que nosotros conocemos como derecho fiscal. Prácticamente este derecho fiscal que va a determinar o que va a regular las relaciones jurídicas derivadas de una imposición y recaudación de impuestos o de tributos, prácticamente es esencial, muy esencial para que nosotros podamos determinar todas las características funcionales que se han conseguido o todas las características que nosotros hemos llevado a cabo. Muchos vamos a tratar de entender o muchos vamos a tratar de generar principios, fuentes y sujetos implicados dentro de esta gestión fiscal, pero también necesitamos entender cómo lo vamos a hacer funcionar a partir de qué, a partir de un contrato, de una derivación de un impuesto, todo lo que tenga que ver con la parte legal es lo que nosotros o a nosotros nos interesa. Muchas veces nosotros tratamos de entender o muchas veces nosotros tratamos de asimilar este tipo de características como un punto de partida, pero no nos hemos dado cuenta que la mayoría de estas características pues van a estar en función de lo que yo tengo, en función de lo que yo pudiera generar. Y hasta cierto punto es razonable todas las características que nosotros vemos o que nosotros pudiéramos llegar a tener. ¿Por qué lo decimos así, chicos? Bueno, pues porque al final del día muchos hacemos o muchos tenemos como una parte estructurada dentro de este tipo de funciones. Y este tipo de funciones empiezan a darnos o nos empiezan a decir a nosotros realmente qué es lo que nosotros tenemos, qué es lo que realmente pudiéramos generar como parte de una estructura social, como parte de una función social. Y esto, chicos, hay que recordar que nosotros tenemos que estar relacionados o estamos basados a partir de qué? A partir de un resultado. En materia fiscal, nosotros funcionamos a partir de un resultado. Y ese resultado, pues muchas veces a nosotros nos dice qué es o cómo lo vamos a llevar a cabo. Eso es muy importante, sí. ¿Por qué es importante? Bueno, pues porque al final del día cada uno empieza a generar o empieza a determinar una presentación propia en materia fiscal. Y en materia fiscal también nosotros o a nosotros nos dice qué es o cómo vamos a ir llegando, ¿no? Por así decirlo, paso a paso, qué es lo que nosotros tenemos dentro de ese ámbito, chicos. Ahora, tenemos una función específica dentro de, ¿no? ¿Por qué lo decimos así? Bueno, pues porque al final del día, cada uno de nosotros podemos entenderlo o lo podemos llevar de diferente manera. Prácticamente el derecho fiscal, ¿no? Que también es conocido como derecho tributario, chicos, pues prácticamente es la rama del derecho público que regula la relación entre el Estado y los contribuyentes, ¿vale? Estableciendo una norma para la creación, recaudación y administración de los impuestos. Este tipo de situación, pues son necesarios, chicos, para poder financiar el gasto público, lo que veíamos la semana pasada, y que al final del día, así como los derechos y las obligaciones de ambas partes y los medios de defensa en caso de controversias. Prácticamente nosotros lo vemos como parte de un objetivo principal. ¿Qué quiere decir? Pues que este objetivo principal es asegurar los ingresos del gobierno de manera legal. ¿A partir de qué? Bueno, pues a partir de lo que nosotros ya hemos venido haciendo. Prácticamente se busca de manera equitativa y se basa en los principios como la capacidad contributiva y la igualdad. Todo esto, chicos, genera o trata de entender o en su aplicación nos tendríamos que hacer la pregunta, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿No? O sea, esa sería como que una pregunta muy importante, ¿no? Porque nosotros decimos, bueno, pues ¿para qué sirve? Ah, bueno, aquí viene la pregunta del millón. Para el Estado,
es obtener recursos para poder operar y cumplir con sus funciones. Y para el contribuyente, pues prácticamente es establecer un marco legal claro y para sus obligaciones y derechos, como solucionar devoluciones o prácticamente ser informado. Este tipo de cuestiones, chicos, buscan burlar o buscan entender qué es lo que nosotros estamos haciendo como parte de. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque prácticamente nosotros podemos decir que el derecho fiscal, pues es fundamental para el funcionamiento de quién, pues de nuestro Estado, ya que el marco legal para la captación de recursos, pues se va regulando quién paga, cuánto paga, cuándo y cómo, ¿no? Y protegiendo, pues prácticamente, a su vez, a los derechos de los contribuyentes, chicos, ¿frente a quién? Pues frente a una autoridad. Y eso se determina o eso puede llegar a cambiar dependiendo de lo que nosotros estemos haciendo, dependiendo de lo que nosotros podamos tener como parte de esta funcionabilidad. Y esta funcionalidad que nosotros tenemos, yo les decía, en materia fiscal, pues busca generar este entretenimiento formal, este entretenimiento que cada uno de nosotros trata de relacionarlo como parte de. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ahora, tenemos prácticamente las fuentes del derecho fiscal, ¿no? Que regulan o que tratan de entenderse como una parte primordial. ¿Qué quiere decir, chicos? Bueno, pues que prácticamente las fuentes del derecho fiscal, pues son la Constitución, ¿no? Que establece los principios y las competencias, la legislación, que es el Código Fiscal de la Federación y las leyes de impuestos, ¿no? Los reglamentos, los tratados internacionales, las jurisprudencias, ojo, por las decisiones judiciales y normas administrativas, como la resolución miscelánea fiscal, pues que prácticamente aquí detallan y aplican las leyes, siendo la fuente principal y obligatoria para poder establecer los tributos. Ahora sí, prácticamente, chicos, nosotros estamos hablando de que tenemos seis fuentes en materia fiscal. Una de ellas, ¿no? Que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que pues prácticamente es la norma suprema, que ésta establece como la legalidad, proporcionalidad y equidad y define la facultad de crear impuestos. ¿A quién le da esa facultad? Pues al Estado, ¿no? Número dos, chicos, tenemos las leyes fiscales o las leyes tributarias, ¿no? Que prácticamente son la fuente primordial, ¿no? Y donde emanan del poder legislativo, ¿no? Que incluyen el Código Fiscal de la Federación, las leyes específicas como la ley del ISR, la ley del IVA, la del IEPS, todas esas y las leyes de ingresos y presupuesto de egresos. Muchas de estas circunstancias, chicos, se dan, o muchas de estas leyes fiscales se dan a partir de lo que nosotros vamos generando, vamos creando y la parte más importante, ¿no? Hasta dónde nosotros lo vamos a llevar. Esto a nosotros nos tiene que dar como resultado, pues que prácticamente se dé una protección hacia los derechos. Por otro lado, en el número tres, chicos, tenemos los reglamentos, que prácticamente los reglamentos, pues que son emitidos por el Ejecutivo para poder detallar y precisar las leyes fiscales. Sin exceder su alcance. ¿Qué quiere decir? Pues que sin que abrume a un contribuyente. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Luego, en el número cuatro, pues tenemos los tratados internacionales, ¿no? Que prácticamente aquí son los convenios de doble imposición y asistencia mutua. ¿Qué quiere decir? Pues que son cruciales en el derecho fiscal internacional y que estos no van a cambiar, que estos no van a poder entenderse como parte de un intercambio relacionado. También tenemos la jurisprudencia, que prácticamente aquí nosotros tenemos las interpretaciones y criterios de los tribunales que aclaran la aplicación de las normas fiscales. Este tipo de situaciones, chicos, este tipo de formaciones, si lo quieres ver así, también tratan de decirte hasta dónde vas a poder llegar con ello, hasta dónde vas a poderlo entender. ¿Por qué? Pues porque al final del día no es otra cosa, siempre se los he dicho, ¿no? Más que una interpretación, más que algo que nosotros pudiéramos generar y determinar dentro de este punto. Y por último, tenemos las normas y resoluciones administrativas, que prácticamente aquí, chicos, pues son los criterios, ¿no?
de aplicación emitidos por autoridades fiscales como la resolución miscelánea fiscal, que generan derechos y obligaciones para los contribuyentes eh, al publicarse. Este tipo de circunstancias, chicos, este tipo de formulaciones que se llegan a dar, también te van a poder decir hasta dónde vas a poder llegar con este tipo de creaciones, con este tipo de circunstancias. ¿Por qué lo decimos así, chicos? Bueno, pues porque al final del día las fuentes del derecho son, no es que sean permisivas, pero sí te tratan de desahogar un poquito a ti como contribuyente y tratan de darte a entender hasta dónde tú vas a poder llegar con toda esta parte, hasta dónde tú mismo lo vas a poder crear, hasta dónde tú mismo lo vas a poder entender. Y esas resoluciones o esas formas de resolución van a ser todas aquellas que nosotros vamos a poder tener como parte de. Existen otros dos tipos de fuentes, ¿no? Que pues, nos sirven más como fuentes de apoyo y este tipo de circunstancias, chicos, ¿no? En uno tenemos los usos y costumbres que prácticamente son prácticas habituales que pueden influir, aunque en su papel, pues prácticamente es algo secundario, ¿no? Pero también necesitamos entender que muchas características que se lleguen a dar o muchas formas que se lleguen a dar, pues van a depender de esta costumbre, sobre todo en materia fiscal, ¿no? Que es en donde nos da como que cierta premura, porque nosotros podemos generar ciertos recursos que pueden ser o no pueden ser válidos, ¿no? O sea, también es algo que se puede dar. Y como una fuente, como material de apoyo, también tenemos la doctrina, que es lo que nosotros vemos, que prácticamente aquí son las opiniones, chicos, de los juristas y expertos en la materia, lo que nosotros vemos como libros, artículos que han publicado ciertos profesores, que prácticamente aquí fundamentan en todo un desarrollo teórico, ¿no? No es que esté mal, ¿no? Pero tienes que entender que aquí únicamente es una opinión. Estas dos fuentes, las últimas que les acabo de mencionar, pues prácticamente aquí nosotros estamos hablando de que ya se genera como parte de un recurso diferente. ¿Estamos de acuerdo? Muchos de estas partes fungen también como algo excepcional, como algo que nosotros pudiéramos determinar dentro de, pero prácticamente todas las fuentes actúan de manera jerárquica, ¿no? Con la Constitución que es la que está encima y regula todo el sistema tributario, desde la creación hasta la aplicación diaria, ¿no? De todas estas normas. Ahora, también tenemos los sujetos y objetos, ¿no? Del derecho fiscal. ¿Por qué lo decimos así, chicos? Porque al final del día, eh, nosotros no podemos generar o no podemos determinar qué es lo que nosotros estamos viendo, qué es lo que nosotros estamos aclarando, ¿no? ¿Por qué lo decimos así? Bueno, pues porque muchos o muchas abogados o abogadas, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues tratan de generar o tratan de repeler esta parte como parte del derecho fiscal, ¿no? Prácticamente en el derecho fiscal, chicos, los sujetos, pues son el sujeto activo, ¿no? Que en este caso es el Estado, representado por entidades como el SAT, que exige un pago, y el sujeto pasivo, ¿no? Que prácticamente es el contribuyente, una persona física o moral, que debe de pagar. Aquí no hay vuelta de hoja. Nosotros tenemos como objeto, pues, que es aquello que da origen a la obligación tributaria, como el ingreso, la propiedad o el consumo, chicos, ¿no? Que esto se le genera o que se deriva como parte de un valor agregado, es decir, la manifestación de riqueza que genere este impuesto. Es muy importante para nosotros que pudiéramos generar o que pudiéramos realizar un punto de partida, ¿no? ¿Por qué un punto de partida? Bueno, pues porque al final del día, si nosotros no tenemos ese punto de partida, pues no vamos a poder crecer o no vamos a poder determinar un espacio dentro de, ¿no? Esta parte del objeto, ¿no? Los objetos del derecho, pues que prácticamente nos van a poder decir qué es lo que nosotros estamos generando, qué es lo que nosotros estamos haciendo y hasta dónde lo vamos a llevar. Yo siempre se los he dicho, ¿no? Como un punto de partida, como un punto de recreación. ¿Y por qué lo decimos así, chicos? Bueno, pues porque si nosotros
lo estamos viendo o nosotros lo estamos haciendo desde ese punto de vista, bueno, pues vamos a crear otro tipo de situaciones. Yo les decía, prácticamente nosotros tenemos o nosotros generamos un recurso propio, ¿no? Con el cual o por medio del cual pues nosotros trabajamos, por medio del cual nosotros pudiéramos atender otro tipo de situaciones y nosotros ahí las llevamos o nosotros ahí las tenemos. El objeto del derecho fiscal, chicos, pues prácticamente es la manifestación de riqueza o el motivo por el cual se genera prácticamente un impuesto, ¿no? El ejemplo, pues es un ingreso, ¿no? Obtenidos por personas físicas o morales, impuestos sobre la renta, el valor agregado, que es un consumo, la compra de bienes o servicios, ¿no? Y la parte de los activos, como la propiedad de bienes inmuebles. Nosotros pudiéramos trabajar o nosotros pudiéramos entender este sistema como parte de la riqueza, cómo es que nosotros los tenemos y cómo es que nosotros los llevamos a cabo. En función, ¿no? En teoría, en esta función nosotros pudiéramos llevarlos de la misma manera, pero no necesariamente se determina. Existe una relación entre estos con el derecho fiscal, ¿no? Yo creo que se busca realmente esa interacción, esa formalidad como parte de. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que el derecho fiscal regula la relación entre el fisco, el sujeto activo, y el contribuyente, que es el sujeto pasivo, ¿no? Para poder asegurar la recaudación de ingresos públicos. Define los elementos esenciales de todo impuesto, claro, el sujeto, el objeto base, ¿no? El monto a pagar y la tarifa o tasa, ¿no? Que prácticamente es el porcentaje que se llega a aplicar o que se llega a determinar como parte de. Es muy importante que nosotros creemos o que nosotros pudiéramos generar, yo les siempre se los he dicho, parte de este recurso funcional. ¿Por qué? Bueno, pues porque este recurso, aparte de ser funcional, pues nos va a poder llevar de la mano para poder crear o para poder entender qué es lo que nosotros hacemos, qué es lo que nosotros pudiéramos llegar a entender dentro de. Este tipo de relaciones que nosotros llegamos a tener con el derecho fiscal también tienden a tener un marco legal, ¿no? ¿Por qué tienden a tener un marco legal? Porque al final del día tenemos el principio de la legalidad tributaria, ¿no? Que este principio busca tratar de entender eh, qué es o hasta dónde ningún tributo puede crearse, así como tal, ¿no? Esta parte eh, busca una relación exhaustiva. ¿Con qué? Con la parte jurídica, con la parte que a nosotros nos atañe. ¿Por qué? Porque el principio de legalidad tributaria, chicos, nos dice, o por lo menos se genera como un punto de partida. Yo les decía, pues que prácticamente establece que una sola ley formal, pues emanada del Poder Legislativo, puede crear tributos, ¿no? Y el hecho de crear tributos, chicos, y determinar, pues prácticamente sus elementos esenciales, ¿no? ¿Quién paga, qué se paga, cuánto se paga, ¿no? Protegiendo al ciudadano, pues, de cobros arbitrarios y asegurando que todos los aspectos de la carga fiscal estén definidos por ley, no por reglamentos, ¿eh? O por actos administrativos, eso que quede bien claro. Es una garantía prácticamente fundamental, ¿no? ¿Por qué lo decimos que se determina de manera fundamental? Pues porque limita al Estado, ¿no? Exigiendo que la potestad tributaria pues se ejerza conforme a la ley previamente establecida, pues como se ve en las constituciones de muchos países. Y esto a nosotros nos da, o esto a nosotros nos puede empezar a formular. Siempre se los he dicho, es esta parte de cambio, esta parte en donde nosotros tenemos que estar relacionados con lo que nosotros ya pudiéramos determinar dentro de esos puntos o ya pudiéramos cambiar dentro de esos puntos. Prácticamente este principio de legalidad tributaria pues tiene elementos clave, ¿no? Dentro del principio. Tenemos la reserva de ley, ¿no? Que yo siempre se los he dicho, prácticamente de los elementos fundamentales de un impuesto, pues debe de estar una ley que no es una norma de menor jerarquía, como si lo son los reglamentos, como si lo pudiéramos determinar desde ese punto de vista.
¿Y por qué lo hacemos así? Bueno, pues porque al final nosotros o para nosotros es muy importante hasta dónde lo vamos a llevar y es muy importante hasta dónde lo vamos a tener. También tiene una seguridad jurídica, chicos, que prácticamente aquí proporciona la certeza al contribuyente sobre sus obligaciones. Tenemos garantías históricas, ¿no? Que surgen para evitar cobros excesivos y abusos, ¿no? Consolidados dentro de. También tenemos o también podemos determinar el límite o los límites del Estado, y siempre se los he dicho, ¿no? Que prácticamente es la limitación constitucional que impide a las autoridades fiscales impongan cargas fiscales, pues sin una ley previa, sin algo que a nosotros nos pudiera ayudar como parte de esta función o esta generación que se repite, pues también nos da una capacidad contributiva y de progresividad. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Por qué? Bueno, pues porque la capacidad contributiva se basa en cada una o en cada persona, ¿no? Que debe de pagar un impuesto. ¿Qué quiere decir? Pues que debe tener una carga económica real. Y esa carga económica real, pues lo único que hace es tratar de dar un entendimiento lógico jurídico sobre lo que nosotros tenemos. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que al final del día se determina de manera progresiva. Mayor capacidad, mayor carga tributaria. Menor capacidad, menor carga tributaria. Esto, chicos, o lo que trata de hacer es que realmente se dé de una forma justa, que realmente se pueda determinar de una forma justa. Tú vas a decir, bueno, profe, pero al final del día, ¿a mí de qué me sirve tener una capacidad contributiva? Bueno, primero no te van a hacer cargos excesivos. Primero no vas a tener esta limitación de cargos excesivos sobre lo que tú pudieras o sobre lo que a ti te pudieran dar. Y esa es una parte muy importante. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final del día, cada uno de nosotros lo único que hace es generar ese recurso, ¿no? Tú trabajas, ganas un recurso, después de eso empiezas a tener otro tipo de recursos y después de eso, ahora sí, tu capacidad empieza a subir, bueno, pues entonces tus impuestos tienen que subir. Esta parte de los impuestos, chicos, yo siempre se los he dicho, es progresiva, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque las cargas positivas se tienen que dar de una manera justa. Y el hecho de que se den de una manera justa, también buscan la implementación de la mayoría de los recursos dentro de, como parte de. Esta formación legal o ilegal, si tú lo quieres ver así, trata de entender hasta dónde vamos a llegar, ¿no? ¿Y por qué trata de entenderlo? Bueno, pues porque al final del día todos tenemos ese cambio regulatorio con esa forma regulatoria con, ¿no? Y el hecho de tener una forma regulatoria, pues también te va a poder decir hasta dónde lo vas a llevar. ¿Por medio de qué? Bueno, pues por medio de todo lo que tú has hecho, por medio de todo lo que tú has tenido. Y esta relación busca un cambio esencial, ¿no? Un cambio por medio del cual nosotros vamos a poder realmente decir, si yo estoy dispuesto, o bueno, no dispuesto, si yo realmente estoy formulando esta capacidad, ¿para qué? Pues para que se pueda generar esta parte contributiva, ¿no? Si no lo vemos así o si no lo entendemos así, chicos, pues en ningún momento vamos a poder crecer como parte de, ¿estamos de acuerdo? Y el hecho de que nosotros lo tengamos dentro de estas mismas formulaciones, bueno, pues no va a ser esencial o nosotros no lo vamos a tener de manera esencial como parte de. Y este tipo de relaciones, pues ya no van a tener un cambio pues dentro de estas partes, ¿no? Dentro de estas, pues sí, dentro de estas formulaciones que hasta cierto punto buscan recalcar o buscan el entendimiento como parte de. No necesariamente, y hay que decirlo así, no necesariamente tendríamos que hacerlo, pero se tiene que llevar a cabo. ¿Por qué? ¿O por medio de qué? Bueno, pues por medio de procedimientos o dentro de la administración tributaria. ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Y cómo nosotros lo pudiéramos llevar se genera, ¿no? O se determina sobre ciertas características. ¿Por qué? Porque los procedimientos y la administración tributaria, chicos, se refieren al conjunto de actos, normas y órganos como el SAT, ¿no? En nuestro país, que regula la gestión, inspección
y hasta cierto punto la recaudación, chicos, ¿no? Determinación y sanción de impuestos para poder financiar o para poder entender el gasto público, donde involucran pues, la relación entre el Estado y los contribuyentes. ¿A partir de qué? A partir de procedimientos voluntarios, que es lo que nosotros conocemos como la declaración de impuestos. Y pues prácticamente esta declaración de impuestos, ¿no? Pues se genera, o que algunos son forzosos, como las auditorías y los embargos, para poder asegurar el cumplimiento fiscal, defendiendo pues los derechos de los contribuyentes, ¿no? En cada etapa. Este tipo pues de regulaciones que nosotros tenemos o que nosotros llevamos a cabo, chicos, tiene algo que nosotros conocemos como administración tributaria, ¿no? Que es el conjunto de órganos como el SAT, ¿no? Encargados de aplicar las leyes fiscales, controlar a los contribuyentes y recaudar ingresos para el Estado mediante sus facultades de reglamentación, determinación, recaudación, resolución y sobre todo una sanción. Esto, chicos, busca o nos trata de llevar de la mano sobre lo que nosotros tenemos, que es algo que nosotros conocemos como procedimientos tributarios. Y que prácticamente estos procedimientos tributarios parten o son las vías legales que nosotros tenemos para poder generar o para poder determinar. Uno de ellos, o uno de los más importantes, pues es la gestión, ¿no? Que es el registro, control y pues asistencia al contribuyente. Tenemos la determinación, pues que no es otra cosa más que la fijación del monto del impuesto, ¿no? ¿Qué quiere decir? Declaraciones del contribuyente y verificaciones prácticamente de la autoridad. Tenemos la inspección o lo que nosotros podemos conocer como fiscalización, ¿no? Que son auditorías y visitas domiciliarias para poder verificar el cumplimiento. Tenemos la recaudación, que es el cobro voluntario y forzoso de impuestos. Tenemos la ejecución forzosa, ¿no? Que no es otra cosa más que los embargos y remates para cobrar deudas. ¿Estamos de acuerdo? Y tenemos los sancionadores, que es la imposición de multas por incumplimiento, garantizando alegaciones y defensas dentro de, ¿no? Y por último tenemos los recursos o lo que nosotros conocemos en materia legal como impugnación, que prácticamente son los mecanismos para que el contribuyente pues defienda sus derechos, ¿no? Ante actos de administración, como son las apelaciones en un juicio contencioso administrativo que no lleva una sentencia en materia penal, ¿no? Son cuestiones diferentes. Y este tipo de procedimientos, chicos, que se generan o que buscan tratar de entender esta relación o esta alternativa, también me dice hasta dónde yo voy a poder llegar con el sistema tributario, ¿no? Para que se convierta en algo eficiente y confiable. Lo que ha pasado en los últimos años, ¿no? Que al final del día hemos tratado de entender o hemos tratado de formular realmente qué es o hasta dónde nos va a poder llevar el pago de estas contribuciones, el pago de todas estas regulaciones, ¿no? Que nosotros tenemos, pues que ya han pasado día con día. Ya para poder cerrar, chicos, ya para poder cerrar nuestro tema, pues bueno, ya manera de conclusión, pues prácticamente el derecho fiscal, pues es la clave, ¿no? Para realmente para la organización financiera del Estado y una economía social, chicos. Y eso es bien importante, ¿por qué? Porque si nosotros no tuviéramos la materia fiscal, pues prácticamente el Estado estaría trabajando a ciegas, el Estado estaría trabajando sin una representación legal. Y el hecho de que no trabaje con una representación legal, tú vas a decir, bueno, profe, en realidad a nosotros no nos interesa, pero no es que no nos interese. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que todos estos principios van a estar regulados en un punto de partida y ese punto de partida lo que hace es buscar esa relación comercial. ¿Entre quién? Entre el Estado y la mayoría de sus participantes. Y el hecho de que tenga la mayoría de sus participantes ahí, pues también te va a poder decir si realmente estamos cumpliendo, si realmente estamos determinando lo que nosotros estamos haciendo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Pues que tenemos que garantizar una tributación justa, legal y eficiente. ¿Para quién? Pues para todos, para que realmente nosotros podamos entender o para que nosotros realmente podamos crecer dentro de estas mismas partes, dentro de todo lo que nosotros pudiéramos llegar a tener, pudiéramos llegar a generar
dentro de esta relación, ¿vale? Y lo más importante, pues que necesitamos la aplicación de las normas, no sabemos si correcta o no, ¿no? Pero que nos debe de dar una confianza entre el contribuyente y las autoridades. ¿Para qué? Pues para que realmente se pueda, generar o realmente, podamos determinar qué es lo que nosotros tenemos como parte dentro de este bienestar público, dentro de lo que nosotros pues ya hemos tenido, ya hemos regulado y hasta cierto punto pues ya hemos llevado, ¿no? No necesariamente, chicos, no necesariamente buscamos pues esta contribución, no necesariamente estamos buscando pues que esto funcione dentro de, pero sí vamos a poder hacer un cambio primordial dentro de. ¿Estamos de acuerdo? Pues bueno, chicos, pues prácticamente hasta aquí nosotros pues vamos a terminar el día de hoy. Ya nosotros nos veremos pues la próxima semana, chicos. Pórtense muy bien y nos vemos la próxima semana. Recuerden cualquier cosa, comentario, duda o cualquier situación, pues ya sea al personal o en la plataforma. Pórtense muy bien, chicos.